Madrid Reyes, ya puedo ponerle corazones, muchas gracias. José Olivares, esa es la hora perfecta. Marcela Cantú Cortés, muchas gracias. Bueno, esperemos que podamos seguir todos los días, hacerlo hasta ahora. Para mí es un poco complicado porque a pesar de que me levanto a las 4 de la mañana, tengo que hacer una serie de preparativos antes de comenzar y no siempre me da tiempo a prepararlos. Estos últimos días estábamos empezando a las 5:30, pero bueno, vamos a tratar de que sea a las 5. Cintia Gordillo, buenas noches de Perú. Susana Noriega, Malú, María Luján, desde Buenos Aires. María Ornelas, doctor, buenos días. Alejandra Padilla, qué gusto verle de nuevo. María Ornelas, Miami. Malu, buenas noches. Marta Morelos, son demasiados saludos de personas que no conozco. Bueno, pero es la forma de conocerlas, saludando. Héctor Contreras, saludos, estimado doctor, gracias por sus instructivas charlas. Vamos a pasar ya al tema, porque ya sabéis que comenzamos en el tema de forma más o menos inmediata, después de unas pequeñas presentaciones. Como sabéis ya la dinámica, podéis ir haciendo comentarios, dejando preguntas y después cuando terminemos los retomamos y respondemos a las preguntas el tiempo que nos dé. Por lo tanto, si queréis hacer alguna pregunta, cuanto primero lo hagáis, mejor, porque comienzo por donde lo he dejado ahora, así que las primeras preguntas que salen son las primeras que respondo. Y ya con esto vamos a pasar ya al tema de hoy, engaños del narcisista para volver a meterse en tu vida. Como sabéis, siempre haciendo un pequeño resumen de lo que es la dinámica del narcisista, decimos que así muy sintéticamente, muy reducido, existen tres etapas en la dinámica de narcisista, en el proceso de conquista, el proceso, la manera en la que el narcisista se mete en nuestra vida, existen tres etapas. La primera etapa sería la del enamoramiento, en donde el narcisista presenta una imagen absolutamente actuada, interpretada, para tratar de meterse en nuestra vida, para tratar de enamorar a su víctima, tratar de conquistarla. Y en esa etapa, pues es una etapa en la que el narcisista promete lo que sea, es un hombre absolutamente, un hombre o mujer absolutamente entregado a la otra persona, que se identifica plenamente con ella, es donde hablamos de el alma gemelismo, hablamos de ese episodio, el príncipe o la princesa azul, o la princesa rosa y el príncipe azul, la media naranja, todas estas ideas románticas del amor. La verdad es que el narcisista se aprovecha mucho de la idea romántica del amor, de que las personas creemos que existe una persona reservada para nosotros y que esa persona es única, que es con la única que vamos a poder sintonizar, con la única que vamos a poder tener ese tipo de relación mágica que creemos que es el amor, ¿no? En la realidad ya sabemos o ya hemos explicado en este canal que no es así, que el amor no es eso, el amor no es la media naranja, el amor es algo razonado, pero bueno, la verdad es que ellos aprovechan todo un cóctel de sustancias químicas que empiezan a fluir por nuestro cerebro, que se provocan precisamente por las conductas que ellos mantienen, de forma que no solo consiguen el amor, sino que consiguen una cierta dependencia con las personas, consiguen hacer que la persona, que su víctima se haga dependiente de ellos, ¿no? Una vez que logran este paso de hacer dependiente a su víctima, es cuando pasan a la siguiente fase. Pasan de una forma suave, no es una cosa, no es un cambio brusco, sino que es un cambio progresivo. El narcisista va dejando ese trato de privilegio que le da a la víctima y muy suavemente empieza con la desvalorización, con la humillación, con la vejación, pero lo hace al principio de una forma muy suave, de manera que vaya aumentando la tolerancia, la resistencia de esa persona a la humillación y a la vejación. Poco a poco van introduciendo conductas tóxicas, conductas inesperadas, conductas malas, vejatorias, y de forma que poco a poco la persona se vaya acostumbrando a ese tipo de... van alternando las conductas vejatorias con conductas buenas, conductas cariñosas, conductas que demuestran su amor, al mismo tiempo que empiezan a vejar, de manera que poco a poco la víctima se va acostumbrando a esa nueva forma de trato,
a esa nueva forma de conducta del narcisista. Poco a poco la víctima va cayendo en esa trampa, cada vez se va sometiendo más, cada vez va cayendo más hondo en ese pozo, hasta que al cabo de un tiempo, que puede en ocasiones ser muchos años, hay ocasiones en que pasan más de 50 o 60 años en la relación con el narcisista, por supuesto, va a mantener la relación mientras obtenga combustible narcisista. Ya sabemos que su objetivo, el objetivo del narcisista en las relaciones, es conseguir ese combustible. El combustible no es otra cosa que ese sentimiento de poder, de dominio, de control que tiene el narcisista cuando humilla a otras personas, cuando veja a otras personas. Se siente superior, se siente que controla la vida de los demás, que puede hacer con ellos lo que quiera, y las otras personas lo más que pueden llegar a hacer es protestar, reclamar y sufrir en silencio sus vejaciones, ¿no? Eso es lo que lo nutre a él. Pero llega un momento en que o bien poco a poco ese combustible ya no le alcanza para lo que necesita el narcisista, la persona ya está derrotada, vencida, destruida, y ya no es capaz de emitir esas respuestas de rabia, de desagrado, que son las que nutren, las que hacen que el narcisista se sienta con poder, con control. O también que el narcisista, como por naturaleza tiende a ser infiel, pues que encuentra otra víctima que le resulta más atractiva, a la que puede obtener mayor combustible, con lo cual en algún momento de la relación el narcisista decide cambiar, decide terminar con esa relación que tiene con esa víctima a la que ha explotado durante tanto tiempo, y lo hace por medio del descarte. El descarte es como entramos o la tercera fase que se produce en esta dinámica narcisista. Ese descarte no es más que el abandono, que normalmente se suele producir de una forma más o menos violenta, en el sentido de que el narcisista escoge el peor momento para la víctima, para dejarla completamente destruida, para dejarla en la peor situación, porque es un último gesto que tiene el narcisista de desgraciado, de mala persona, de sinvergüenza, es dejar a la víctima en la peor situación posible, hacerle el mayor daño posible, marcharse de repente con todo su dinero, dejándola abandonada posiblemente con sus hijos, con algún cargo de hipotecas, con deudas en muchas ocasiones. Busca ese momento difícil y es cuando la deja, cuando la abandona y cuando se va con otra pareja, pues ya sabéis que el narcisista permanentemente tiene que tener a alguien que le dé ese suministro narcisista, con lo cual antes de dejar esa pareja ya va a tener preparada otra para poder dar el salto, para poder dar el paso de una relación a otra. Teóricamente pensaríamos que ese es el final, ya que el narcisista ha abandonado a la víctima, pero en realidad no es así. Hay una cuarta fase que muchas veces no se habla de ella, pero que está presente, que es el regreso del narcisista. El narcisista asume que tiene el control de la víctima, asume que la víctima le pertenece, ha creado una serie de vínculos que él interpreta, él lee como que la víctima le pertenece a él y que él puede hacer lo que le dé la gana con esa víctima. Y aunque se aleje, aunque se vaya, el narcisista continúa vigilando, continúa controlando, bien sea a través de las redes sociales, bien sea a través de amigos, bien sea a través de vigilarla directamente también en ocasiones, controla la evolución de la víctima, controla cómo le va, pero no con el afán de ayudarla o de facilitarle algún tipo de situación o de ayuda en caso de que la necesite, no, sino todo lo contrario, lo que la vigila por si en algún momento él necesita volver a tener otra persona que le proporcione combustible narcisista. Él sabe que a esa persona la conoce bastante bien, conoce sus puntos débiles, conoce cómo llegar a esa persona, de manera que con mucha facilidad se va a presentar en su vida, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de cómo esas personas se presentan de nuevo en la vida de esa persona a la que le han hecho tanto daño, a la que han torturado, a la que han hecho sufrir, se presentan en su vida, se vuelven a meter de nuevo en su vida y vuelven de nuevo a explotar a esa persona, a hacerla sufrir de nuevo, a hacerla volver a pasar por ese calvario por el que ya pasó, y esto lo hacen sin absolutamente ninguna preocupación, sin tener en absoluto ninguna consideración por el daño que ya le hicieron en el pasado, sino que incluso ahora el daño va a ser mucho peor, porque ahora la fase de enamoramiento ya no va a existir. Ahora va a existir esas trampas que vamos a ver hoy para introducirse en la vida, pero no va a ser un enamoramiento, sino va a ser una especie de refrescar emociones del pasado de una forma vergonzosa, de una forma traidora, para volver a engañar a esa persona y volver a meterse en su vida.
Como digo, el tema del que vamos a hablar hoy son todas esas trampas que suele tener, todos esos engaños que suele tener el narcisista para toda esa caradura, tendríamos que decir, para volver a meterse en la vida de la víctima y que la víctima lo acepte, que la víctima de buen grado le abra la puerta o al menos se la abra un poquito para que él pueda meter el pie en la puerta y empujar hacia adentro para volver a colarse en la vida de esa persona. Algo que nunca tenemos que olvidar es que cuando se producen estos retornos del narcisista, la experiencia que se va a sufrir, que se va a vivir con el narcisista, es aún peor que la primera. El narcisista ya ha aprendido, ya conoce, ya esa primera fase que era paulatina, que era lenta, que explicábamos, esa transición que había del enamoramiento a la desvalorización, a la vejación, que iba poco a poco, eso ya no va a existir. Ahora el narcisista lo único que quiere es engañar para meterse de nuevo, pero una vez que ponga el pie en la puerta, una vez que esté seguro que ya no se le puede sacar de ahí, ahí va a utilizar toda su rabia, va a tratar de vengarse de la víctima por haber estado, a pesar de que en la mayoría de las ocasiones ha sido él quien ha abandonado a la víctima. A pesar de todo ello, se va a mostrar cruel, se va a mostrar ofensivo, se va a mostrar dañino, perjudicial, perpetrador, va a tener todos los defectos que tenía anteriormente, pero agrandados. Por eso siempre decimos que hay que tener mucho cuidado cuando o bien el narcisista te abandona por el descarte, o bien la víctima ha abandonado al narcisista aplicando contacto cero. En ningún caso se debe volver con el narcisista porque la experiencia después va a ser mucho peor. A pesar de todo lo que promete, todo lo que jura y todo lo que perjura el narcisista para volver a entrar en la vida. Entre las trampas, bueno, lo vamos a ver a continuación, desde jurar y perjurar que ha cambiado, que es otra persona, que nunca ha podido olvidar a la víctima, que la ama, que su vida no ha sido vida después de marcharse de con ella. Todo eso no son más que mentiras para meterse en su vida y una vez que se consiga instalar de nuevo en la vida de esa persona se olvidará de todas esas palabras, de todas esas promesas y volverá a ser no igual, sino mucho peor que antes. Pero bueno, lo vamos a ver hoy en este tema que vamos a tratar o que estamos tratando, estos engaños del narcisista para volver a meterse en la vida. Aquí estamos hablando de personas que ya han sido víctimas del narcisista y que puede ocurrir, por un lado, la mayoría de los casos que haya sido descartado y otro, perdón, que haya hecho él el descarte de la víctima y en otros también que la víctima le haya descartado a él, que la víctima haya aplicado contacto cero y se haya alejado. Eso no significa que sea la víctima quien se haya ido, que el narcisista se dé por vencido, en absoluto. El narcisista va a buscar la manera, una vez que pase un cierto tiempo, una vez que él crea que todo ese daño que provocó ya se ha olvidado, que la víctima ya, como sabéis, el cerebro, a medida que pasa el tiempo, los malos recuerdos trata de apagarlos, de borrarlos, ¿no? Y con eso, a favor de eso, juegan los narcisistas en el entendimiento de que la víctima ha ido olvidando todo ese daño que se le ha hecho y que ellos pueden volver a presentarse en la vida de esa persona hablando de los buenos recuerdos, hablando de la maravillosa fase del enamoramiento, de cuánto esa persona llegó a querer al narcisista, refrescando todas esas emociones y esos recuerdos. De esa manera muchas veces el narcisista intenta meterse en la vida de la persona, en este caso de las personas que han descartado ellos al narcisista, que lo han abandonado aplicando el contacto cero. Pero bueno, vamos a pasar hoy a ver estas, me parece que son, me parece que son nueve estrategias que, bueno, podrían ser más, ¿no? Yo he seleccionado estas nueve que son muy significativas, que son muy claras para un ejemplo, ¿no? De cómo el narcisista vuelve a meterse en la vida de la víctima. En primer lugar, la primera técnica que utiliza el narcisista, y es la más obvia, es, por supuesto, después de que se ha roto esta relación, de que ha pasado un tiempo, normalmente este retorno se produce no de una forma más o menos inmediata, sino cuando ha pasado el tiempo, que puede ser un tiempo de meses, puede ser un tiempo de un año, de 2 años, de varios años. Normalmente en el primer caso, ocurre un contacto inesperado. Inesperado es lo que supone la víctima, o sea, por parte del narcisista está perfectamente planificado, que es que un día van caminando por la calle, la víctima va caminando por la calle y de repente
oh Dios mío, qué casualidad, se encuentra con el narcisista, se choca con él en una esquina, ahí se produce un contacto directo, el narcisista saca todas sus dotes de seductor, sonríe amablemente a la víctima con cara de ser muy buena persona, de ser ese enamorado que la víctima puede recordar en algún momento, y trata de iniciar una conversación. Empieza muy educadamente con un saludo: hola, ¿cuánto tiempo? Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, qué casualidad encontrarnos justo en esta esquina. Empieza a crear toda su historia, todo su, como dicen en Chile, empieza a engrupirla, y empieza ya a sacar cuestiones emocionales que lo vayan aproximando a la víctima. Empieza a decir: sabes que el otro día me acordé de ti porque me ocurrió tal cosa y me acordé de cuando nosotros estábamos juntos. O sabes que el otro día he soñado contigo, no sé por qué he tenido un sueño en donde nos veíamos viajando, nos veíamos, y ahí va a decir algo que sabe que le gusta a la víctima. O entré al cine y justo estaban poniendo la película que a nosotros nos había gustado tanto. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver aquella película? Ayer justo pasé por el restaurante donde habíamos comido aquella vez que lo pasamos tan bien, ¿te acuerdas? O por aquel restaurante donde tú y yo nos prometimos o decidimos casarnos, o pasé por enfrente de nuestro restaurante donde celebramos nuestro matrimonio. Justo vi en un escaparate el vestido rojo que te había regalado en aquella Navidad, ¿te acuerdas? Bueno, trata de despertar viejas pasiones, trata de despertar viejos sentimientos con estas trampas, con estos engaños, en donde lo que busca es despertar esa emocionalidad que la víctima ha tratado precisamente de tapar. La víctima, por supuesto, hemos hablado en muchas ocasiones que las víctimas sufren, a pesar de que haya sido una relación dura, que haya sido una relación terrible. En muchas ocasiones las víctimas, una vez que se produce esa separación, incluso cuando es por voluntad de la víctima, al poner fin a esa relación, las víctimas sufren, pasan eso que llamamos la travesía del desierto, en donde la persona duda de sí misma. Hay que tener en cuenta que las víctimas de los narcisistas terminan con su autoestima absolutamente destrozada, terminan con una sensación de fracaso terrible, de que todo ese tiempo que ha ocurrido ha sido un tiempo maldito, un tiempo perdido, un tiempo que ya nunca van a recuperar. Incluso muchos sueños que tuvieron durante ese proceso se han quebrado, se han destruido. En esa fase de enamoramiento, la persona que ha sufrido esto ha empezado a imaginar cosas que podían ocurrir, y todo eso se ha ido destruyendo, todo eso ha ido cayendo, y donde ellos creían que había un príncipe, donde ellos creían que había una persona maravillosa, han descubierto que en realidad había un monstruo, una persona que les quería hacer mucho daño, que no que les quería, sino que les hizo mucho daño, que les hizo sufrir mucho. Entonces, muchas veces todo eso trae unos sentimientos terribles, no solo de odio, de resentimiento, sino también de inadaptación, también de no comprender lo que ha ocurrido, de amor también, amor despechado, amor rechazado, que les hace sufrir mucho y que les hace pasarlo mal. De hecho, hay personas que les cuesta superar ese proceso de separación, ese proceso de distanciamiento de la persona tóxica, de la persona dañina, ¿no? Y precisamente a eso es a lo que alude el narcisista cuando se encuentra con la víctima, cuando ocurren estos encuentros que parecieran fortuitos. El narcisista lo que trata es de sacar esos buenos recuerdos, sacar esas ilusiones, esos proyectos que se interrumpieron no por la ruptura, sino que se interrumpieron por la actitud, por la forma de comportarse del narcisista, que destruyó completamente los sueños, las esperanzas de esa persona. Como digo, se dan estos encuentros fortuitos en donde el narcisista procura sacar esos recuerdos. La finalidad, por supuesto, es conseguir una nueva cita, es conseguir un encuentro para cenar, es poco a poco ir acercándose de nuevo a la víctima. Sabemos que el narcisista tiene habilidad para ir haciendo las cosas poco a poco, tiene esa paciencia para no apresurarse, para tomarse las cosas con calma, buscando crear el ambiente adecuado. Aquí lo que busca el narcisista simplemente es eso, crear un enganche, crear un nuevo contacto para poco a poco ir metiéndose. Ya decimos que una vez que pone el pie en la puerta, una vez que consigue meter el pie dentro de la casa o de la relación de la otra persona,
inmediatamente va a empezar a presionar, va a empezar a utilizar todas sus técnicas de manipulación para introducirse rápidamente dentro. En segundo lugar, muchas veces en estos encuentros, cuando la víctima es capaz de sacar a colación las malas experiencias que ha sufrido, las razones por las que para ella no ha sido un buen recuerdo esa relación, aquí es donde el narcisista saca su otra cara, la cara humilde, la cara en donde se somete a la persona teóricamente, en donde empieza a dar señales de arrepentimiento. Cuando a la víctima le echan cara, no, es que no quiero nada contigo, no quiero saber nada de ti porque me hiciste sufrir mucho, me hiciste pasarlo muy mal, incluso ahí puede sacar todas esas cosas y la víctima aún guarda un poco de resentimiento, guarda un poco de odio, guarda un poco de malestar por esa relación, aquí puede salir, en ese encuentro puede salir toda una serie de recriminaciones hacia el narcisista por lo mal que se portó, por las cosas que hizo. Entonces es en donde el narcisista da la vuelta a la tortilla, da la vuelta, ya deja de acordarse de las cosas maravillosas porque se da cuenta de que no cuelan, de que la víctima no se va a tragar ese anzuelo, ¿no? De que no va a caer en esa trampa. Entonces recurre, como si dijéramos, a la trampa B, que es empezar a pedir perdón, empezar a arrepentirse por lo que ha ocurrido, empezar a decir que en realidad él ha cambiado mucho como persona, que es otra persona completamente diferente, que aquello que ocurrió no fue culpa de él, sino que fue culpa de las circunstancias, que tenía muchos problemas económicos, que tenía problemas en el trabajo, incluso puede sacar a colación problemas de su infancia, decir, claro, es que yo tuve una infancia muy dura, es que no es lo mismo una persona que ha tenido una infancia feliz que yo, porque mis padres me maltrataron, porque yo tuve una vida muy dura, y eso hace que una persona no esté preparada para este tipo de relaciones, pero ahora he aprendido, he cambiado, ahora soy otra persona diferente, ahora he entendido lo importante que eres para mí, he entendido lo importante que es tu amor, tu cariño para mí, he comprendido que necesito estar dentro de tu vida, que necesito vivir contigo. Bueno, todo esto son como señales de arrepentimiento, como diciendo, no, ha sido así, pero no, yo te he hecho daño, pero ha sido involuntario, yo no quería molestarte, yo no quería hacerte sufrir. Por supuesto, todo esto no es más que un enorme engaño, lo único que pretende con ello es volver a entrar en tu vida, volver a meterse en tu vida. En tercer lugar, si el narcisista percibe, cuando empieza ese encuentro casual, percibe que la persona no recuerda las malas cosas, sino que efectivamente recuerda las buenas, recurre a las declaraciones de amor. Es que tú sabes que yo te quiero tanto, porque el narcisista sabe que la persona ha tenido dependencia emocional, sabe que la persona ha estado enamorada de él, posiblemente no sepa hasta qué punto, no comprenda, porque claro, no puede meterse en la mente en ese momento, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, no puede entrar en la mente de esa persona, pero sí sabe poner las trampas adecuadas, sí sabe decir las palabras adecuadas, los engaños adecuados, de forma que va a empezar a hacer declaraciones de amor, haciendo que la persona, la víctima, recuerde todo aquello que había ocurrido anteriormente. Él sabe perfectamente que la víctima estaba enamorada de él, con lo cual va a empezar a recordarle cosas, va a empezar a decirle, te echo tanto de menos, yo te amaba tanto, eras tan importante para mí, yo sé que me he equivocado, pero yo te quiero, yo te amo, mi vida sin ti no es lo mismo. Todo este tipo de declaraciones que hacen ver como que la persona ha cambiado, como que no es el mismo, o como que se ha recuperado a la antigua persona que habíamos conocido en la fase de enamoramiento. En cuarto lugar, y esta ya es otra estrategia completamente distinta, está la estrategia por aproximación al círculo íntimo. Aproximarse al círculo íntimo es cuando el narcisista, para llegar a ti, recurre a aproximarse a tus amigos, a tus familiares más conocidos, a tus familiares más íntimos. Por ejemplo, en el caso de que tengáis hijos en común, puedes recurrir a tus hijos, empezar a mandar mensajes a través de los hijos, decirle a los hijos, dile a tu madre que me acuerdo mucho de ella, dile a tu madre que la echo mucho de menos, recurriendo a contactar con los padres de la víctima. Muchas ocasiones el narcisista hace un doble juego de aproximarse a la víctima a la vez que fuerza
perdón, de aproximarse a los familiares de la víctima, a los padres de la víctima, a la vez que fuerza a la víctima a que se aleje de ellos. Esto lo relato de una forma bastante clara en el libro de Los cielos al infierno, mi vida con un narcisista, que podéis encontrar en Amazon. Ahí hablamos de ese asunto precisamente, cómo el narcisista, al mismo tiempo que le obliga a su esposa a que rechace a sus padres, a sus propios padres, a que los aleje de la vida, al mismo tiempo él, sin que su esposa se entere, está hablando con los padres y está diciendo que son cosas de su esposa, que no es la voluntad de él, que él en realidad le encantan sus padres, le encanta convivir con la familia de su mujer, pero que su mujer es la que lo rechaza, ¿no? Cuando en realidad es un juego que está haciendo para conseguir que su mujer se aleje de su familia, pero él quedar bien con la familia, ¿no? En este caso, en la aproximación al círculo íntimo ocurre algo así. El narcisista sabe que los padres de su víctima lo aprecian. Por lo tanto, sabe que por ahí puede llegar hacia la víctima, pues empieza a conversar con ellos, se hace el encontradizo con ellos, le dice, ay, que me acuerdo tanto, me arrepiento tanto de los errores que cometí, o echo tanto de menos a mi pareja, a María, a Josefina, a Pepe, lo he hecho tanto de menos que me arrepiento tanto de los errores que cometí, o me gustaría poder reconstruir esta relación porque fue algo muy bonito, porque tenemos hijos de por medio. Las razones que quieras, puede dar cualquier disculpa. El caso es como dé lugar aproximarse al narcisista, y en este caso, como digo, recurren a esas personas más próximas que pueden darle mensajes positivos a la víctima, hacerle llegar que el narcisista está dispuesto a empezar una nueva vida, una nueva relación diferente, según él, de lo que era anteriormente, ¿no? En quinto lugar, otra de las estrategias que utiliza el narcisista cuando entra en contacto con la víctima es pretender que en realidad no ha ocurrido nada, que en realidad lo que ocurrió son cosas que son normales en el matrimonio. Aquí utilizan mucho el sesgo cultural, ¿no? El hecho de que en muchas culturas o en muchos ambientes, en muchos sistemas educativos, esté más o menos aceptado este tipo de relación, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en personas mayores, personas que han vivido en otras épocas, en otras generaciones, personas, por ejemplo, de mi edad, ¿no? Que hemos vivido otro tipo de familias en donde había un machismo bastante elevado, en donde el hombre, en este caso hablamos del hombre, el hombre tenía un control sobre la familia. Entonces, muchas veces en ese tipo de relaciones existían unos roles determinados. El marido era el que trabajaba, la mujer era la que se quedaba en la casa, el marido era quien controlaba la familia, la economía, la mujer adoptaba un papel sumiso. Entonces el hombre empieza a justificar todo lo que ha ocurrido precisamente por esos papeles. Empieza a decir, bueno, es que nuestra relación era otra época, es que nosotros somos personas de otra época, es que eso es algo normal en cualquier pareja, en cualquier relación, es normal que sea el hombre quien tome las decisiones y no la mujer. Y a partir de ahí, partiendo de ese principio, tratan de justificar todo lo que ha ocurrido, tratan de justificar los malos tratos, las malas caras, las humillaciones, las vejaciones, todo se justifica a partir de ahí, a partir de que a veces la esposa o el esposo, la víctima en realidad, no ha sido capaz de entender el papel que le tocaba en esa relación, y por eso ese ha hecho que se cree esa relación tóxica. Entonces buscan explicar que en realidad no ha ocurrido nada, que en realidad ellos también han sido víctimas de un sistema que ya estaba establecido, que ellos no han hecho más que interpretar ese papel que les habían dado o actuar de acuerdo a la educación que habían recibido. En sexto lugar, cuando ya ven que nada de las cosas que han ocurrido funcionan, y este en concreto suele ocurrir, esta estrategia, esta trampa suele ocurrir bastante rápido una vez que se rompe la relación, y esto es especialmente indicado cuando ha sido la víctima quien ha roto la relación, y es el hecho de que amenazan con hacerse daño a sí mismos. El hecho de, si me dejas, me suicido, o si no vuelves contigo, me voy a suicidar, voy a hacerme daño, voy a quitarme la vida. Aquí lo que tratan, en realidad esta es una trampa muy sucia, muy rastrera, porque lo que tratan es de que tú te sientas responsable por las decisiones que van a tomar ellos.
Nunca hay que caer en esta trampa. Si al final la víctima decide suicidarse, bueno, mala suerte, un acontecimiento desgraciado, como siempre que se produce un suicidio, pero hay que entender que el suicidio lo decide la persona que se suicida, la persona que toma esa decisión final es la que es responsable de sus actos. Nunca puede una persona asumir que él tiene responsabilidad en ese hecho, a no ser, claro, que haya hecho algo expresamente para provocar esa situación, ¿no? Si uno ha tenido una relación normal, no puede cargar con esa responsabilidad. De todas formas, en el caso de los narcisistas, el 99,9% de las situaciones es mentira, o sea, es una estrategia, es un engaño, lo único que pretende es hacer sufrir a la otra persona, hacer que la otra persona cargue con esa culpa, de manera que, como no quiere cargar con ella, lo que haga sea readmitir de nuevo al narcisista. Esto se da mucho cuando siempre decimos que cuando se quiere aplicar el contacto cero no hay que avisar al narcisista o a la narcisista de que uno lo va a aplicar, porque, por ejemplo, si uno lo aplica, lo que suele ocurrir es esto, ¿no? Que la víctima, o sea, la víctima, el narcisista o la narcisista amenacen con que se pueden quitar la vida, con que no quieren seguir viviendo si no es con esa persona. Son estrategias para tratar de mantener esa relación, para evitar que la persona se aleje de ellos, ¿no? En séptimo lugar, la séptima estrategia que emplea el narcisista o la narcisista para tratar de recuperar de nuevo esa relación es la victimización absoluta. La victimización absoluta consiste en que se hacen las víctimas que exponen que todo lo que ha ocurrido cuando la víctima que ha sufrido todo eso explica o les echa en cara todos los acontecimientos que ocurrieron, que contigo no se podía vivir porque tú constantemente me descalificabas, me humillabas, todo lo que yo hacía nunca estaba bien, tú tomabas todas las decisiones, tú eras el que dirigía la familia sin escuchar para nada a nadie, tú me faltabas al respeto, tenías relaciones con otras mujeres, eras bebedor, eras jugador, o jugadora o bebedora, o gastabas todo el dinero de la familia, me pediste dinero prestado de mis ahorros y nunca me lo devolviste. Entonces ellos lo que van a hacer en este caso es hacerse la víctima permanente. Quieren reemplazar el rol en realidad de la víctima y empiezan a decir que todo lo que ha ocurrido no es culpa de ellos. Todo tiene explicación en otras personas, en la culpa de otras personas. O bien ha sido en el trabajo que lo han tratado mal, puede ser la propia víctima también, que no ha sabido prestarle atención, no ha sabido darle el cariño adecuado. Esto se da mucho en los casos de infidelidad, ¿no? Que te he sido infiel porque tú no me prestabas atención, porque yo necesitaba más de lo que tú me dabas, porque tú no estabas a mi lado, porque tú me abandonaste, porque tú no estabas pendiente de mí. O sea, tratan de justificar, como antes hablábamos de cuando hacen estas amenazas de suicidio, tratan de que la otra persona se responsabilice por las decisiones que ellos han tomado, por los actos que ellos han cometido, tratan de que sean otras personas las que se responsabilicen, ¿no? Esta es una técnica muy común en los narcisistas, el culpar, y esto se va dando también a lo largo de toda la relación. Esta victimización es algo muy frecuente en los narcisistas, que echan la culpa a otros de todo lo que les ocurre a ellos, pero que especialmente cuando la relación se va a romper, cuando la relación ya no tiene futuro, suelen sacar de nuevo este tema de la victimización, de que yo no soy responsable, simplemente son otras personas las que han intervenido en mi vida y me la han destruido, yo no he hecho más que reaccionar ante esta situación. En octavo lugar, es el chantaje con regalos, con favores, con ayudas, que muchas veces no se les solicita, pero que también ellos saben buscar el momento adecuado. Por ejemplo, imaginaros que de repente la víctima que ya se estaba recuperando tiene un problema económico, sufre una enfermedad, tiene un problema con el auto, tiene un problema con la hipoteca de la casa. Inmediatamente el narcisista, que como digo, sigue a la persona, espía a la persona, sabe lo que está ocurriendo con esa persona, inmediatamente va a intervenir para ofrecer ayuda. En principio pudiera parecer que esta ayuda es desinteresada, que viene sinceramente a ofrecer el dinero porque se compadece de la persona, porque quiere honestamente ayudarla. Pero detrás de todo eso, en realidad, de esa ayuda que ofrece, de esos favores que trata de traer, en realidad existe una segunda intención, que es volver a meterse en la vida. Ese favor que te está haciendo
te lo va a cobrar, pero muy duramente. Te va a hacer pagar mucho por ese favor. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de ofrecimientos cuando una vez que te has alejado del narcisista, atraviesas un periodo de dificultades y él se acerca amablemente, honestamente, sinceramente a ofrecerte ayuda, mucho cuidado. Los narcisistas no dan nada de forma desinteresada, no dan ningún tipo de ayuda sin pedir algo muy valioso a cambio. Si te dan uno, te van a pedir 10. Es la forma de actuar que ellos tienen. Actúan como si fueran mafiosos, como una mafia. O sea, te prestan algo, pero lo que te van a pedir a cambio va a ser algo mucho mayor de lo que ellos te han dado. Es su propia filosofía. Tú les perteneces, o eso es lo que ellos interpretan. Por lo tanto, tienen el derecho a exigirte que tú les des lo que ellos quieran. Lo que ocurre es que en estas circunstancias en las que tú estás distanciado de ellos, recurren al engaño, recurren a la trampa para volver a meterse en tu vida, pero una vez que te hacen ese favor, una vez que te prestan ese dinero para ayudarte a salir de ese problema, te lo van a hacer pagar 100 veces. Y en noveno lugar, y otra de las estrategias también muy utilizadas, sobre todo cuando es la víctima quien abandona al narcisista, o también cuando requieren de romper de nuevo esa relación y les cuesta esa distancia, ¿no? Y les cuesta trabajo, es el requerir apoyo urgente, apoyo inmediato. Pueden simular una enfermedad, pueden simular una catástrofe económica que les ha ocurrido en su vida, una ruina, una situación que les haya dejado al narcisista en una muy mala situación. Aquí lo que buscan, la estrategia en esta trampa, en este engaño, es acudir a la empatía que tiene la víctima, que ellos saben que tiene la víctima, es la empatía junto con el recuerdo del cariño, del amor, del deseo de proteger a la víctima, al narcisista que tenía la víctima. Ellos saben sacar esos sentimientos haciéndose la víctima, pero en este caso la víctima de acontecimientos duros y difíciles. Por ejemplo, es simular una enfermedad, en ocasiones pueden, una enfermedad grave que requiere, que hace que una persona se compadezca de ellos. Lo que buscan es romper esa barrera. En ocasiones una situación económica muy grave, he tenido un accidente con el auto y he quedado en una mala situación. Puede ser una mala situación física, una mala situación económica, me han robado, me han dado una paliza, tengo una enfermedad, cualquier circunstancia, o incluso circunstancias de los hijos, mi hijo tiene una enfermedad grave, necesito que me ayudes. El caso es buscar una razón para despertar la empatía de la otra persona, para tocar el corazón de la víctima. Ellos saben que la víctima es una persona muy abierta a ayudar a los demás, es una persona de gran corazón, una persona de una gran bondad. Entonces buscan la manera, o sea, llegan hasta ese extremo de ser tan miserables, de buscar esa reacción emocional que ellos saben que se va a producir, que saben que va a ser favorable, que la víctima va a venir a ayudarlos porque aún siente algo, o incluso aunque no sienta nada, incluso aunque lo rechace, porque es buena persona, porque cuando ve una dificultad le gusta ayudar, porque es una persona muy empática. Por eso decimos que los narcisistas siempre buscan personas empáticas, porque les facilitan mucho la labor. Ellos saben trabajar muy bien, saben manipular muy bien a las personas empáticas manejando estos sentimientos. Y a pesar de toda la experiencia que tiene la víctima con el narcisista, a pesar de todo lo que ha sufrido, de esa experiencia que muchas veces ha sido de años, vuelven a caer de nuevo en estas trampas, vuelven a caer de nuevo en estos engaños. Como decimos, estas son 9 trampas que suelen utilizar los narcisistas, 9 engaños que suelen utilizar. Seguramente hay muchos más, seguramente vosotros me podríais contar, vosotros y vosotras, me podríais contar muchas más trampas que han utilizado en vuestros casos, si es que habéis roto con el narcisista y ellos han intentado volver de nuevo, han utilizado de nuevo estas trampas. Muchas veces contactan con las víctimas por el reparto de una herencia, por una propiedad que tenían en común y que trata de arreglarlo amistosamente. Buscan cualquier disculpa, cualquier razón para volver a meterse en tu vida y volver a reiniciar de nuevo esta relación. Como digo, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado con estas traiciones, con estos engaños, porque cuando el narcisista se mete de nuevo por segunda vez o por tercera vez, o cuando se reinicia una relación con un narcisista, sea el número de veces que sea,
hay que tener mucho cuidado porque cada vez esta relación va peor. Igual que el narcisismo es algo que va creciendo a lo largo de la vida, cada día las personas que son narcisistas lo son más, cada día ese narcisismo se va intensificando, es algo que va creciendo con los años, que va creciendo con la experiencia, con el tiempo. Por supuesto, cuando de nuevo se da este contacto, esta relación, va a ser mucho peor que la vez anterior. Ya digo, no solo por esa experiencia que ha acumulado, por ese conocimiento que el narcisista tiene sobre la víctima, sino también porque el narcisista es peor como persona, es peor como narcisista, ha incrementado esa experiencia, es como ese vino que se estropea y que cada vez está peor, se avinagra y cada vez es más fuerte y más fuerte y al final es imposible ya ni siquiera olerlo porque el olor echa para atrás, ¿no? En estos casos ocurre exactamente lo mismo. El narcisista cada día es peor, cada día es más malvado, es más dañino, es más perjudicial. Lo que ocurre es que se envuelve en una tela de seda, se envuelve en una capa muy bonita para volver de nuevo a meterse en tu vida, en una capa de emociones, de recuerdos, de ilusiones, para volver a entrar de nuevo en tu vida. Por eso hay que tener mucho cuidado, especialmente con este narcisista que vuelve, porque cuando viene por primera vez uno no lo conoce, uno no sabe lo que le espera, uno solo ve esa capa maravillosa que presenta, esa imagen tan de enamorado o enamorada de príncipe azul, de persona maravillosa, amable, cordial, pero ahora ya no, ahora ya una persona ha tenido una experiencia, ha vivido lo que es estar al lado de un narcisista. Por eso hay que ser un poco más fríos, hay que ser un poco más conscientes, hay que reflexionar y hay que tener claro que no se puede volver con un narcisista, que volver con un narcisista es volver a caer de nuevo en un pozo sin fondo, volver a caer en la desgracia, en el sufrimiento, en el abatimiento. Así que esas personas que os habéis alejado del narcisista, fortaleceros mucho, ganar mucho amor propio, quereros a vosotros mismos para fortalecer vuestra persona, vuestra intimidad, vuestra autoestima, de manera que no volváis a caer nunca más en las garras del perpetrador, del terrible narcisista. Bueno amigos, vamos a pasar ahora a ver el chat, a ir respondiendo a las preguntas. Bueno, vamos a ver. Cristian Evelyn Calleja, saludos de Nicaragua, amigo Antonio. Volver a confiar en las personas luego de una traición, gracias por su comentario. ¿Cómo volver a confiar en las personas luego de una traición? Bueno, realmente es difícil volver a confiar en las personas, ¿no? Yo creo que después de una traición siempre queda un pozo ahí, siempre queda un recuerdo de eso que ha ocurrido y yo creo que es como en los jarrones chinos, ¿no? Que una vez que caen y se rompen, tú podrás reconstruirlo, podrás poner pegamento, pero las grietas de esa ruptura van a quedar para siempre, ¿no? Entonces yo creo que es imposible volver a recuperar la relación tal como era después de una traición. Y aquí ya no estoy hablando de narcisismo ni de una relación tóxica, sino de una relación donde ha ocurrido una traición. Yo creo que ya nunca se puede volver a recuperar esa confianza que se ha roto. Ya digo, la confianza es exactamente igual que un jarrón chino, que cuando se rompe, aunque tú seas capaz de reconstruirlo tal como era, las grietas van a quedar por fuera. Bueno, sabéis que hay un arte japonés que consiste en recomponer los jarrones, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero consiste en recomponer los jarrones y en pegarlos. Ocurre exactamente igual con la confianza, ¿no? Siempre van a quedar las grietas, siempre se van a ver y yo creo que eso es algo que ya nunca se puede superar. José Luis Guevares, ¿cómo ha logrado una mente tan lúcida? Antonio, yo a mis 40 veo un bajón importante y no he logrado recuperar mi agilidad a pesar de leer y hacer ejercicio. Pero, José, ¿has tenido algún problema? ¿Has tenido un ictus? ¿Algún tipo de problema cerebral? Algo así, porque no es normal que con 40 años experimentes un bajón. Muchas veces es el estado de ánimo, ¿no? Es el que la persona siente que se está haciendo mayor, asume ese papel y por lo tanto cada vez va exigiéndose menos a sí mismo. Yo la estrategia que utilizo
tratar de mantenerme. Yo voy a cumplir ahora ya, este mes precisamente voy a cumplir 65 años y la estrategia que utilizo para tratar de mantenerme activo, sano, es precisamente exigirme bastante, ¿no? En el sentido, tanto en el sentido intelectual, el sentido mental, como en el sentido físico. Yo procuro hacer ejercicio todos los días, procuro leer todos los días, aunque a veces no me apetezca mucho, procuro preocuparme de asuntos intelectuales que me obliguen a reflexionar. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando bastante con el tema del inglés, ¿no? Yo había estudiado un poco de inglés cuando estaba en la universidad porque era necesario para leer artículos y todo eso, pero nada más. Desde ahí lo dejé, nunca más había vuelto a practicarlo y ahora hace un año aproximadamente he vuelto a estudiar el idioma, he vuelto a estudiar inglés para no solo porque me guste hablar el idioma, porque me guste viajar, sino también para usarlo como revulsivo, ¿no? Como un acicate para que mi mente se mantenga ocupada y en actividad, ¿no? Las ideas románticas han hecho mucho daño. Reyes, el amor es la perdición, te enamoras y te embarcas. Bueno, eso hemos hablado muchas veces, el enamoramiento posiblemente sea la perdición, pero siempre hemos hablado, yo defiendo una postura de que el amor es otra cosa, de que el amor es algo racional, no es algo que llega a nuestros sentidos y nos desborde. Yo entiendo que el amor es un sentimiento racional que uno tiene por otra persona, en donde entiende que cuando está con esa persona, él crece como persona, crece como individuo. Muchas gracias, Germania Marte, que ha hecho un aporte de $3. Muchas gracias. Que yo entiendo que el amor es enriquecimiento mutuo, ¿no? Cuando tú estás con una persona y haces crecer a esa persona como individuo, en realidad tú le estás dando amor, ¿no? Cuando tú creces es porque alguien te está dando amor. El amor es algo que nos hace crecer y desarrollarnos como persona, pero es algo racional, no es algo que ocurra así no es algo biológico ni nada. Yo decido estar con una persona, decido que me gusta, que me siento bien estando con esa persona, evito generar una dependencia exagerada, de forma que yo mantengo mi independencia emocional hasta cierto punto. Eso no quiere decir, muchas gracias, María Ornelas, hace una aportación de 9,99. Ya sabéis que ahora tenemos este sistema de chat que se pueden hacer aportaciones aquí directamente y son muy bien recibidas. Bueno, como digo, el amor yo entiendo que es algo racional, no es algo que uno se deje llevar por una pasión desbordada, ¿no? Yo creo que es algo que es de otra naturaleza, que es algo que uno hace crecer a la otra persona con ese amor. Cintia Gordillo son muy falsos, actúan demasiado bien, es muy difícil ver la realidad, cuesta pero duele muchísimo cómo pueden hacer tanto daño hasta que no veas quién son en realidad, no te liberas. Lo que es importante es entender el objetivo del narcisista, ¿no? Reyes, muchas gracias, una aportación de $20, muchas gracias a todos. Eh, Como digo, hay que entender, la clave de todo es entender cuál es la finalidad del narcisista, que es explotar emocionalmente a la persona para él sentirse bien. Es el hacer el daño porque eso le hace sentirse a él poderoso. El narcisista, si no hace daño, si no hace sufrir, si no veja a las personas, él no se siente pleno, no se siente como que está nutriéndose de la persona, no se siente crecer, por así decirlo. A él no le hace crecer el amor, le hace crecer el sufrimiento. Siri, buenos días desde Bogotá, Colombia. Cintia Gordillo, todo lo que dices es la pura verdad. Muchas gracias, Cintia. María Ornelas, son habilísimos para conocer los puntos débiles de la pareja, para someterla hasta robarle el alma. Efectivamente. Por eso es muy importante siempre tratar de trabajar en la autoestima de uno mismo. Es muy importante, bueno, justo ahora vamos a empezar a primeros de diciembre una nueva edición del taller de autoestima. Si alguno estáis interesados, ahí está, me parece que está fijado mi correo electrónico para que os pongáis en contacto las personas que estéis interesadas. Empezamos una nueva edición. Como digo, es muy importante el preocuparse de mantener la autoestima alta,
mantener un cariño, un amor por uno mismo, porque es lo que lo protege frente al narcisista. Lo único que nos defiende, que nos protege, es aprender a poner límites, saber cuidar de nosotros mismos. Eso es lo esencial para en el momento en que empiezan a producirse estas situaciones, estas incursiones de personas abusivas, podamos ponerle límites y respetarnos y que las personas no nos hagan daño. Bueno, ya sabéis, las personas que estéis interesadas en el taller, veo por aquí que José Olivares, que pregunta por él, poneros en contacto, Antonio de Vicente 24, precisamente ahora vamos a hacer como siempre hemos hecho en todas las ediciones de los talleres, hemos hecho un sorteo de varias plazas a un precio reducido, pero bueno, eso os informo ya por correo directamente. Bueno, un momentín porque se me ha saltado aquí. María Ornelas, doctor, ¿existe alguna terapia para un narcisista? Bueno, en principio, o sea, terapia sí existe, por supuesto. Lo que ocurre es que normalmente los narcisistas no se quieren someter a terapia, ese es el problema. O si se someten a terapia, lo utilizan como bien para tranquilizar a la víctima con la que están, o bien para cumplir con una especie de compromiso que en realidad están engañando a la propia víctima, o bien tratan de manipular al propio psicólogo, al propio terapeuta con engaños, y lo que tratan es de sacar información que les facilite su tarea. Por lo tanto, no suelen sacar provecho de las terapias, ¿no? Eh, por otro lado, si quisieran cambiar, por supuesto que pueden, ya que el narcisismo es algo que es aprendido, no es algo que sea congénito, que sea heredado, que se nazca con ello, sino que es una situación personal, que es una conducta adquirida, un trastorno adquirido en la infancia, con lo cual por supuesto que se podría curar, que se podría sanar, pero el problema es que ellos no quieren sanarse. En psicología, si la persona no tiene la voluntad de sanarse, la terapia no sirve de nada. Es necesario la voluntad de la persona de solucionar sus problemas. Si eso no existe, no se puede salir adelante de ello. Cintia Gordillo, te descartan de la forma más cruel. Azucena, el narcisista siempre tiene varias parejas o suministros a la vez, son infieles por naturaleza, sí, tienden, sobre todo porque no aman, ¿no? Porque no sienten amor por la persona, por lo tanto no entienden la exclusividad, no entienden por qué tienen que limitarse a una persona cuando no entienden ese compromiso con la persona, ¿no? El amor verdadero tiene mucho de compromiso, ¿no? De compromiso personal, de entrega personal, pero como el narcisista no ama, no tiene ese compromiso de entrega con la otra persona, ¿no? Y Griselda Portugal, yo ya tengo 3 meses que me alejé de un narcisista, hice contacto cero y no sé nada de él, pero no niego lo extraño, mucho quisiera, no niego que lo extraño mucho, quisiera saber si estoy mal en extrañar a una persona que me trataba mal. Por supuesto que no, es normal, extrañar es una de las cosas que ocurren, de los síntomas que se padecen después de alejarse de una relación tóxica, es extrañar esa relación, porque a pesar de todo, de que él no te haya querido, tú sí lo has querido a él, tú sí has puesto todo en esa relación, entonces es normal que cuando esa relación se termine, tú recuerdes las buenas cosas, recuerdes los buenos momentos, porque precisamente la trampa de los narcisistas es que sí ha habido momentos buenos, sí ha habido momentos en que tú has creído que esa persona te amaba, de forma que tú te has entregado intencionadamente, diciendo voy a poner todo de mí en esta relación. Esa es la cuestión. Entonces, cuando eso sale mal, tú igual sigues echando de menos a esa persona. Esto es algo que se cura con el tiempo, se cura con terapia o se cura con el desarrollo de la autoestima, con el crecimiento personal. Hay muchas estrategias. En el taller de autoestima hablamos de todo esto en mucha intensidad, hablamos de la dependencia emocional, del crecimiento de las personas, de cómo las personas pueden hacerse inmunes a este tipo de trastornos. María Ornelas, no tienen solución y además empeoran con los años. AK47, buenos días Antonio. María Ornelas, gracias a Azucena por tu respuesta. Bueno, voy a saltarme un poquito algunos comentarios que son de saludo y todo eso para ir a...
María Ornelas me dice, cuando el narcisista llega a la vejez, su comportamiento se agudiza. Sí, como explicaba antes, el narcisista va incrementando su narcisismo a lo largo del tiempo. Esto se va agudizando. Lo que ocurre también es un fenómeno contrario, que es que el narcisista va perdiendo sus capacidades, ya no es una persona tan atractiva, ya no es una persona a veces que tenga una situación de dominio, de poder tan grande, muchas veces porque se jubilan de los puestos que ocupaban, muchas veces los narcisistas son políticos, son empresarios, son pastores de iglesias, entonces muchas veces tienen que renunciar a esos puestos por la edad, por lo que sea, y eso les hace perder cierto carisma, les hace perder fuerza, les hace perder, pero el narcisismo en sí, esa maldad que llevan intrínseca, esa cada vez aumenta y cada vez es peor. AK-47 dice, cuando un hombre es verdadero, nosotros nos damos cuenta, jamás debemos permitir que nos hagan perder el tiempo un cuentista. AK-47 dice, hay demasiada gente maravillosa como para volver a reciclar a un ex narcisista. Efectivamente, me parece una observación muy acertada. Siri, a mí me pasó, se acercó disfrazado de amable, que ha cambiado por mis hijos, vuelvo a creer en su amistad y por otro lado estaba indisponiendo a mi hijo mayor en mi contra y hoy precisamente se fue a vivir, entiendo que se fue a vivir con él. Bueno, es algo típico de los narcisistas que por un lado te dicen otra cosa mientras por detrás están maniobrando. Yo contaba antes una parte del libro de los cielos al infierno, que sabéis que está en Amazon, en donde contaba cómo el narcisista, a la vez que le pedía a su esposa que se alejara de sus padres porque constantemente intervenían en su relación, al mismo tiempo él mantenía una buena relación con sus padres sin que su esposa lo supiera. Y él se hacía el amigo, el cariñoso, el pariente muy querido, y desde ahí acusaba a su mujer de ser una persona inestable, ¿no? Para indisponerla con sus propios padres, ¿no? Bueno, son las cosas de los narcisistas. Martina de Jesús Navarro, buenas noches desde Colombia. Estar alerta y tener presente el daño causado, mentiras, humillaciones. Cintia Gordillo, me ha pasado todo lo que dice. AK-47 saben manipular muy bien. Cintia Gordillo, el verdadero rostro es de esa persona cruel, sin sentimientos. José Olivares, no he logrado juntar lo suficiente plata para mudarme. AK-47 nunca se arrepienten. Yolanda Dávila, hola, ¿qué tal? José Olivares, mi padre me deja de hablar de la nada, eso me ha orillado a alcoholismo y drogadicción. Ay, José, eso tienes que tratar de dejarlo, tienes que tratar de distanciarte porque el problema es que el alcoholismo y la drogadicción, aparte de que destruyen tu vida, es que económicamente te van hundiendo reputacionalmente y van destruyendo tus relaciones. Hay que tratar de alejarse de eso. Ahí tienes que tratar de buscar ayuda. Con el caso del alcoholismo y la droga, pues hay organizaciones como Alcohólicos Anónimos, como otro tipo de organizaciones que te pueden ayudar. También hay iglesias o incluso empresas que tienen programas de ayuda. Trata de recurrir a ello y esfuérzate lo máximo posible porque eso te provoca un daño tremendo. También a José, hola Antonio, yo al narcisista lo he bloqueado desde hace muchos meses, pero me comuniqué con mi hermano que fue su amigo y está enfermo e internado por su esquizofrenia y lo estuvo preguntando por mí. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con esos contactos, lo que citábamos aquí anteriormente, cuando tratan de llegar a ti a través de una familia. Aquí se dan dos de las circunstancias que hablábamos, el alegar que están sufriendo una enfermedad y al mismo tiempo hacerlo a través de un hermano para recordarte el vínculo que teníais, ¿no? Martina de Jesús usan sus artimañas para volver, las víctimas tener conciencia que va a intentar volver con más mentiras.
Me duele por mi hermano, que solo le preguntó por mí, no supo bien qué responder. Yo vivo muy lejos de mi hermano y toda esta situación me hizo muy mal. Por supuesto, es lo que ellos buscan, ¿no? Buscan hacerte daño y al mismo tiempo despertar esa emocionalidad. Tienes que tratar de dejar eso atrás, pedirle a tu hermano que no te hable de esa persona. Siempre decimos que cuando se aplica el contacto cero, uno de los requisitos es eso, decirle a las personas que en algún momento puedan verse con el narcisista que no pueden volver a ponerse en contacto contigo, que tienen que mantenerse o al menos no pueden actuar de correos, de mensajeros del narcisista, ¿no? Azucena, tuve un padre narcisista, maltratador emocional y físico, muy duro. Haz terapia y evita tener contacto, has de recuperar tu autoestima, tu dignidad. Muchas gracias, Azucena. Bueno, aquí tenemos estas aportaciones que nos han hecho Germania, María Ornelas, Reyes. Bueno, vamos a ir terminando. A ver si hay por aquí María Ornelas, usted me ayudó muchísimo a salir de una relación con un narcisista. Bueno, muchas gracias por el comentario. Me dices que has sanado y que aprendiste mucho. Me alegro muchísimo. María Ornelas. José Olivares, creo que desde que murió mi mamá el abuso narcisista de mi padre aumentó por 10 al punto de hacerme la vida muy infeliz a pesar de ser muy alegre. Bueno, pues tienes que tratar de salir adelante, fortalecer tu situación de manera que te permita alejarte de esa casa familiar. Heidi Granados, porque el narcisista provoca con sus acciones y a la vez no quiere discusiones con la pareja, más bien la culpa y dice decepcionarse. Saludos, don Antonio. Benita López, hola don Antonio, ¿quién es más peligroso, hombre o mujer? Me refiero al narcisismo. Bueno, son exactamente igual, tienen formas de actuar un poco diferentes, esto lo hemos hablado, por ejemplo, en el libro Cómo reconocer a un narcisista, hablamos de la diferencia entre el hombre y la mujer narcisista, que es una diferencia de conducta, ¿no? De cómo de algunas conductas que tienen diferentes. La mujer da mayor preponderancia al sexo, por ejemplo, en la relación, en la manipulación. El hombre da más importancia a los temas económicos, al poder bruto, al ejercer la fuerza. Son formas, pero en el fondo el narcisismo es el mismo, en el fondo la finalidad es la misma y la intención es la misma y provocan el mismo daño. Sabéis que tenéis mis libros en Amazon, podéis buscarlos escribiendo arriba en el buscador Antonio de Vicente y ya aparecen en la página donde están todos mis libros. El Universal, y ya con este terminamos. Muy buen día, Antonio. ¿Por qué el narcisista tan mal agradecido por más favores que le hace, dice que tú no le hiciste nada? Antonio, el narcisista no tiene sentimientos. ¿Por qué el narcisista le gusta ofender a las demás personas? ¿Qué gana con ello? Bueno, en el fondo de todo esto lo que subyace, o la pregunta que tú me haces es por qué el narcisista se comporta de esa manera. La razón es porque él necesita eso para sentirse superior. El narcisista quiere sentir que está por encima de los demás y lo siente cuando hace daño a los demás, cuando controla la vida de los otros, cuando puede castigarlos, cuando puede humillarlos, cuando puede vejarlos. Él tiene una sensación de que puede controlar a las demás personas, de que está por encima de las otras personas. Eso es lo que llamamos, o lo que la teoría dice que es el combustible o suministro narcisista, es el nombre que se le da. Yo explico en algunos artículos que existen dos tipos de combustible, el positivo y el negativo. El positivo consiste en todas las alabanzas que hacen del narcisista, las buenas palabras, los agradecimientos, los premios, los méritos que se le dan. Todo eso es el combustible positivo, pero ese es un combustible que produce satisfacción, pero no es tanto, ¿no? Porque él sabe que muchas veces puede ser fingido, puede ser algo social, puede ser algo que se haga casi por obligación. Sin embargo, el combustible negativo es el que él obtiene cuando hace sufrir a la gente, cuando hace daño, cuando humilla, cuando veja, cuando ve la reacción, cuando ve que él puede controlar la vida de las personas, que a pesar de que él humille y veje a su pareja permanece ahí, no se escapa, no se va, porque sabe que es dependiente de él. Eso le da un poder enorme, él se siente poderoso, se siente que puede hacer lo que quiera con esa persona.
Eso es lo que llamamos el combustible negativo y eso es lo que mueve la conducta de los narcisistas, el principal motivo de esa conducta, ¿no? La pregunta de si el narcisista ama o no ama, el narcisista no ama a nadie, el narcisista solo se ama a sí mismo, no tiene para nada en cuenta los sentimientos de los demás, él lo único que busca es la satisfacción, la obtención de ese combustible, sentirse superior a las personas. Bueno amigos, muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar. María Ornelas me pregunta sobre TAM. Bueno, no quiero hablar de política. Las pocas veces que he hablado de política después me han criticado porque dicen que tal. No quiero hablar de política, ya sabéis, ni de política ni de religión. Respeto todas las religiones siempre que sean respetuosas ellas en sí mismas con las personas. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles, a ver si es posible a las 5 de la mañana como hoy. Voy a tratarlo, voy a intentarlo porque veo que hay mucha más animación en el chat y que se adecua más al horario de la mayoría de las personas. Un abrazo también, bueno, igual que José Olivares, un mensaje para Valencia, darles resiliencia, darles fuerza, darles energía para salir adelante de esa catástrofe tan enorme que han tenido. Recordad que tenéis este taller de autoestima, las personas que estéis interesadas, empezamos el 1 de diciembre. Vamos a sortear entre todas las personas que se preinscriban, vamos a sortear un número de plazas que van a tener un precio reducido, que eso ya os lo comentaré a las personas que estéis interesadas. Todos aquellos que estéis interesados, dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. antoniodevicente24@gmail.com. Lo tenéis arriba puesto, me parece, en el chat, está fijado el mensaje, bueno, si no, ese es el correo. Y ya sabéis que tenéis todos mis libros para aquellas personas que deseen ampliar el conocimiento respecto al narcisismo. Tenéis mis libros, que me parece que son ahora como 12, me parece que son, que están en Antonio de Vicente, o sea, en Amazon, poniendo arriba en el buscador Antonio de Vicente. Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte. Nos vemos el próximo miércoles, a ver si es posible a las 5 de la mañana, hora española.